Ok, entonces nos encontramos en la semana 6 de contenidos. En esta semana 6 vamos a hablar de la hidrostática. Hidro, como ya lo hemos visto, significa fluido, no necesariamente agua. Un fluido puede ser líquido, puede ser gaseoso, ya lo hemos visto, tiene algunas configuraciones distintas en sus arreglos moleculares. Los líquidos tienen las moléculas más cercanas entre ellos respecto a los gases, que están un poquito más libres, por lo tanto son más energéticos, porque las moléculas de los gases están vibrando, están oscilando con más vigorosidad, y eso les permite tener más energía interna, que es un concepto termodinámico, energía interna, muy relacionada con el calor. Bueno, pero ahora en hidrostática, hidros dijimos fluido, estática significa que no hay aceleración. Y ustedes recordarán bien la segunda ley de Newton que dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Si no tenemos aceleración, significa que la suma de las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, en este caso fluidos o gases, es cero. Esa es la hidrostática y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, un contenedor de agua, como un aljiber, un rotoplas, una alberca. Son lugares en donde el agua está relativamente en reposo y podemos hablar de fenómenos hidrostáticos. Aquí les construí 2 lecciones. En cada una de esas lecciones les armé pequeños videos, los estuve grabando el fin de semana. Entonces, ustedes tienen que ver estos pequeños videos con base en su libro de Física 2. Son videos cortos, 2 o 3 minutos cuando mucho, y ir respondiendo algunas preguntitas. Me parece que la lección 13 perdón, la lección 14 tiene 6 o 7 preguntas y la lección 15 también. Esas son lecciones breves, les va a demorar 20 minutos más o menos completar la lección y saben que pueden hacerlas las veces que ustedes quieran para mejorar su calificación. Quiero aprovechar este momento para felicitarlos a los que están aquí. Son justamente los que llevan un buen avance en sus calificaciones. Sin embargo, estoy un poco preocupado por algunos compañeros que no han manifestado un poco de interés ni siquiera en las calificaciones. Entonces, si ustedes pueden por ahí comentarles que está a punto de terminar la materia, que por favor que se pongan al corriente en sus actividades, porque si no, pues la consecuencia es obvia, ¿no? Es reprobar y repetir. O el extraordinario, que ustedes saben, típicamente el extraordinario de física es complicado, porque si no ves clase, si no estás en la clase, pues las fórmulas no sabes cómo aplicarlas. Vean, ahorita en lo que me voy a centrar es en esta pequeña simulación de densidad. Ustedes pueden entrar aquí, les grabé un video en donde les explico cómo usar los interactivos. Ven, aquí les explico cómo entrar a la página, cómo usar los interactivos, porque ustedes pueden o bien entrar directamente aquí donde dice simulación de la presión hidrostática, y aquí se va a cargar el interactivo, o yo les recomiendo que mejor hagan esto, entren directamente a la página PET Free Only Physics, es un laboratorio virtual de física de la Universidad de Colorado, con la cual tenemos una colaboración. Estos recursos son libres para que nosotros la podamos utilizar. Y aquí en simulación nos vamos a física y les van a aparecer un montón de laboratorios virtuales. El que estamos trabajando, el que vamos a trabajar esta semana, la siguiente semana es vean, presión y flujo de un fluido, pero esta semana vamos a estar trabajando el de presiones, que está aquí abajito. Bajo presión. Entonces vamos a regresar en un momentito más con este interactivo, porque vamos a hacer algunos experimentos. De momento les voy a compartir la pantalla del iPad para ver la clase teórica, ¿no? Un poquito de clase teórica. ¿Alguna pregunta hasta aquí del tema o de lo que hemos visto antes de avanzar? No, profe, ninguna. Ok, gracias. ¿Los demás? ¿Nada? No. Muy bien. Muy bien, gracias. Ok. Vamos a compartir esto.
Listo, bien. Aquí tenemos nuestra página. Déjenme borrar. Listo. Bien, pues lo que vamos a ver el día de hoy es un concepto básico en hidrostática y se llama presión hidrostática justamente. Entonces nos encontramos en hidrostática. Que esto, ya lo dije, significa fluidos sin aceleración. Y bueno, ¿qué implica que un fluido no tenga aceleración? También lo dije en la introducción de la clase. Esto implica que la suma de fuerzas de la segunda ley de Newton, que dice suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recuerden que esta es la famosa segunda de Newton. Pues si el fluido no tiene aceleración, esta parte de aquí vale 0 y por consiguiente 0 por la masa nos da 0. Entonces la consecuencia es que la suma de todas las fuerzas es igual a 0 vectorial. Este 0 vectorial, solamente por curiosidad, 0 con una flechita arriba, significa que tenemos 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de fuerzas en Z igual a 0. Si esto se cumple, estamos en hidrostática. Ojo con eso, estoy haciendo mucho énfasis porque seguramente viene en alguna pregunta de las lecciones. Muy bien, pues algo que todos ustedes saben de la experiencia es que, imagínense que estamos en una alberca, ojalá que la pandemia cese y nos permita, por lo menos en verano del próximo año, irnos al Vergel o algo así, ¿no? Allá en Tijuana creo que son las más famosas, las albercas del Vergel. Bueno, y supongan que tenemos una alberca y en esta alberca vamos a depositarle agua hasta cierta altura. Por ejemplo, vamos a decir que esta es la superficie y tenemos una profundidad H, desde aquí hasta acá, tenemos cierta profundidad del agua. Desde aquí hasta acá es H. Entonces, ustedes se sumergen, los voy a dibujar con un punto, ¿sí? Los voy a dibujar con un puntito para que sea fácil. Entonces, imagínense que ustedes se sumergen a esta profundidad, después a esta y después hasta el fondo. A cada una de estas profundidades vamos a llamarle Y. Esta va a ser Y1, esta va a ser Y2, y bueno, esta de aquí va a ser H. H. ¿En dónde creen que sus oídos y su cabeza en general va a sentir más presión? O sea, que el agua ejerce más presión contra ustedes. ¿En Y1, en Y2 o en H? En H. En H. ¿Por qué? Porque, bueno, a la que yo miro en películas y todo eso, es como hay mucha presión de agua Correcto, y pues no puedes correcto. respirar ni nada y se rompen las cosas. Correcto, Eva. Justamente, entre más profundo estemos, la presión que el agua ejerce es mayor. Y a esa presión que el agua ejerce, o el líquido, lo que sea que esté en la alberca, se le llama presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática depende, como Eva lo acaba de decir, depende de la profundidad. De la profundidad. Pero ¿de qué más creen que dependa? ¿Creen que, por ejemplo, si se sumergen en una alberca de miel, la presión cambie respecto a una alberca de agua? ¿O va a ser la misma? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Jair?
o Jorge, Manuel? A ver, Yair. Yo creo que cambia, ¿no? Correcto, cambia. A medida que el fluido es más denso, ya vimos la semana pasada lo que es la densidad. Lo pongo aquí por si no lo recuerdan. La densidad es masa entre volumen. A medida que la densidad del fluido aumenta, también aumenta la presión. Vean, nosotros los seres humanos vivimos adentro de una alberca, pero la alberca es de aire. Sí, el aire es un fluido. Entonces, también nosotros nos encontramos apachurrados por aire que está sobre nosotros. A esa presión que el aire ejerce le conocemos como presión atmosférica. O sea, la presión que la atmósfera ejerce. Entonces, definitivamente no es lo mismo estar en una alberca de aire que estar en una alberca de agua. En la alberca de agua, como el agua es más densa que el aire, va a haber más presión sobre nuestros oídos. Por eso cuando ustedes echan un clavado o se quieren sentar abajo de una alberca, los que pueden, los oídos duelen mucho cuando llegas al fondo de la alberca porque tienes mucha agua, toda el agua de la alberca arriba de ti que está oprimiendo tus oídos. A esa, repito, se le conoce como presión hidrostática. Y estoy haciendo mucho énfasis porque justamente ese es el tema principal que estamos estudiando esta semana. Y la fórmula de la presión hidrostática es la siguiente. Siempre y cuando tengamos estática en el fluido, que no se mueva. La presión es la siguiente. Presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. La profundidad la voy a poner así con una Y. Esta es la fórmula de la presión hidrostática. Obviamente, la G ya sabemos que ¿qué cosa significa la G? A ver. Gravedad. Fuerza gravitacional. Correcto, es la aceleración gravitacional y más o menos tiene el valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración gravitacional de nuestro planeta. En otros planetas, la aceleración gravitacional es distinta. Por ejemplo, en Marte es como de 3.5. En Júpiter es como de 40 y tantos. En la Luna es de 1.6 metros por segundo. Por eso los objetos en la Luna caen más lento, porque la aceleración gravitacional es más pequeña. Entonces, vean, vemos aquí claramente que la presión aumenta si la densidad, esta letra recuerden, letra griega rho, significa densidad, no es una P, es como una P, pero así con curvita, rho, letra griega rho, aquí voy a poner cómo se escribe, RHO. La densidad, si aumenta, la presión aumenta. Entonces, P aumenta si rho aumenta. P aumenta, la presión aumenta. Si la altura, la profundidad aumenta. Y finalmente, la presión aumenta si la aceleración gravitacional aumenta. Es decir, si nos encontramos en una alberca en Júpiter, que tiene mucha más gravedad que la Tierra, nosotros vamos a poder sumergirnos mucho menos que aquí en la Tierra porque ya más rápido nos van a explotar los oídos. Vamos a hacer un experimento mental. Imagínense que ustedes van a meter a un submarino y lo van a sumergir hasta 3 kilómetros de profundidad. Y de repente a ustedes se les antoja salir a nadar en 3 kilómetros de profundidad. ¿Qué creen que le pase a su cuerpo cuando ustedes abran la escotilla y salgan del submarino? ¿Qué creen que pase? A ver. Por la por la presión que tiene el agua por la densidad, sería como si te aplastara. Correcto, correcto. De hecho, no lo hagan, ¿eh? Si tú llegas a 3 kilómetros de profundidad,
En cuanto el agua toque tu cuerpo, te va a pasar lo mismo que a una lata de Coca-Cola cuando la pisas. Esto te va a pasar a tu cabeza, a tu cuerpo, así. Te vas a comprimir bruscamente. ¿Por qué? Por justamente lo que acaba de decir su compañera. Tienes tanta presión, no es tanto por la densidad, es por los 3 kilómetros de agua que tienes encima de ti que están presionándote. Imagínense que su hermanito chiquito o su primo chiquito de 5 años quiere aplastar una lata de coca, de Coca-Cola. No me estoy poniendo con otro tipo de bebidas, de Coca-Cola. Y tú aplastas la lata y tú tienes una masa de 60 kilogramos y tu primito o tu hermano tiene una masa de 20 kilogramos. Obviamente a él le va a costar más trabajo aplastar la lata. ¿Por qué? Porque tiene menos masa, tiene menos fuerza. Lo mismo pasa con la presión hidrostática. A medida que el submarino se sumerge más, hay más masa sobre el submarino, por lo tanto, hay submarinos incluso que no pueden llegar a grandes profundidades. Muchos submarinos nada más van por la superficie, porque a medida que bajan hay mucha presión y los submarinos también se pueden implosionar, ¿no? Pueden colapsar por tanta presión que hay. Ahora vean este otro experimento mental que les voy a proponer. Me imagino que cuando ustedes salieron de graduación de la primaria o de la secundaria, sus papás, o al menos algunos de sus compañeros, sus papás les llevaron los famosos globos con helio. Sí, ¿verdad? A ver, confírmenme si se acuerdan de su graduación de secundaria o de primaria y sus papás o sus tíos, etcétera, iban con un globote, ¿no? de helio. Felicidades, graduado. ¿A quién le tocó? A ver, sin vergüenza, a ver, sin pena. A mí. Sí, a mí. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí les va. Siempre pasa que por lo menos a uno se le va el globo. ¿A poco no? Por lo menos a uno se le escapa el globo y ustedes ven el globo. Sí. Mira. Y por el tono de Jorge se me hace que fue a él. Se le va. Entonces, vean, va el experimento mental. A medida que el globo sube y sube y sube y sube, ¿qué creen que pase con la presión de la atmósfera? Es como si el globo quisiera salir de la alberca de aire en la que nosotros estamos. Entonces, el globo sube, por lo tanto, a medida que sube, cada vez tienes menos aire sobre el globo. Entonces, la presión atmosférica disminuye. Es decir, el globo siente menos presión arriba que abajo. Por eso los globos, conforme suben, se hinchan. ¿Sí? El globo, a medida que va subiendo, va creciendo de tamaño y es muy común ver el globo, ver el globo, ver el globo, ver el globo y de repente, ¡pum!, truena. O lo dejamos de ver simplemente. Ah, caray, ¿a dónde se fue el globo? Pues no se fue a ningún lado, tronó. Y como tronó, pues ya no lo perdemos de vista. ¿Pero por qué tronó? Porque a medida que subió el globo, la presión de la atmósfera era más pequeña. ¿Y qué pasa con el globo? Pues el globo crece porque tiene menos fuerza que lo comprime. Esa es la presión hidrostática también. Entonces, vean, la presión hidrostática es algo con lo que convivimos todos los días. Si ustedes van a Tecate y van por la montaña, de repente los oídos como que te duelen un poquito uno dice, no, es que la presión, cambió la presión y ya no escucho bien. Ah, pues justamente esa presión atmosférica también cambia en la atmósfera con la altura. Tú subes a Big Bear en Estados Unidos o a La Rumorosa en Baja California y como estás muy arriba, la presión disminuye. En cambio, te vas a Tijuana de nuevo y como vas bajando, tienes más aire que te aplasta porque la atmósfera se hace más grandota y los oídos pues soportan más presión. Entonces, sabiendo esto, nada más vamos a recordar, antes de hacer algunas cuentitas, vamos a recordar cómo se mide la presión. ¿Qué unidades miden la presión? La semana pasada también vimos que la presión se calcula como fuerza entre área. La fuerza la medimos en newtons, ¿se acuerdan? ¿Y el área en qué la medimos? Metros cuadrados. Muy bien, Yaret. Y a esta nueva unidad, para no decir newton sobre metro cuadrado, a esa nueva unidad se le da un nombre específico. ¿Se acuerdan cómo se llama esta unidad?
¿Se acuerdan? Se abrevia PA. Pascal. Pascal, correcto. El pascal. El pascal es la unidad que mide la presión. ¿Qué significa el pascal? Newtons, fuerza, sobre metro cuadrado, área. Esa es la presión. Ahora, en ocasiones, uno pone lo siguiente. Si las presiones son muy grandes, si las presiones son muy grandes, por ejemplo, uno tiene esto, 200,000 pascales. Es muy común que en el lenguaje científico se escriba lo siguiente, 200 kilopascales. Esta K significa 1000, como en física 1. Kilo significa 1000. De aquí que cuando ustedes dicen kilogramo, nos estamos refiriendo a qué cosa? 1000 gramos. Cuando dicen kilómetro, nos estamos refiriendo a 1000 metros. Entonces, cuando decimos kilopascales, nos estamos refiriendo a miles de pascales. Específicamente, 200 kilopascales lo podemos decir de esta manera o abreviado de esta manera. ¿Queda clara esta parte? Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces voy a compartir ahora la simulación. Los que llegaron un poquito después y no saben cómo entrar a esta simulación, rápidamente resumo. Aquí en la plataforma les puse un enlace que dice simulación de presión hidrostática, le dan clic y aquí les va a aparecer la simulación, pero aparece chiquito. Yo les recomiendo que ustedes entren directamente a la página, voy a volverlo a hacer, de PET, así escriben PHET, y les va a aparecer aquí PET Interactive Simulation de la Universidad de Colorado, y le van a dar aquí a simulaciones, física, y les van a aparecer todas las simulaciones de laboratorios virtuales de física que hay, y hasta abajo está en el que estamos trabajando ahorita, que es esta de aquí. Yo ya me lo sé, pero ustedes pueden esperar a que les aparezca el icono, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la simulación. Vean lo que vamos a hacer. Entonces tenemos aquí un estanque, y este estanque nosotros podemos llenarlo, vaciarlo, etcétera. Por ejemplo, aquí estoy llenando el estanque, aquí lo puedo vaciar, etcétera, ¿no? Vean lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un aparatito, que se llama manómetro, así con MA. El manómetro es el instrumento que se utiliza para medir presión. Cuando su papá, su tío o ustedes van a una gasolinera y le dicen, ¿me checas las llantas, por favor? A lo que te refieres es a medir la presión de los neumáticos, es decir, la cantidad de fuerza que el aire dentro del neumático ejerce sobre la pared. Y para eso sacan un aparatito que parece como una pluma y lo ponen en la válvula. Eso se llama manómetro. El manómetro sirve para medir presiones. Entonces vean, yo me traigo el manómetro aquí y vean, aquí justo en el nivel del suelo, la presión es de 101.325, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué son esos? 101.324, ¿qué? Kilopascales. Kilopascales. Es decir, que yo tengo 101,000 pascales. Pero bueno, aquí le ponen hasta decimales incluso. Vean, ¿qué creen que pase? Yo me voy a traer el manómetro y lo voy a sumergir aquí en el agua. Me lo voy a traer para acá. ¿Qué creen que pase con la lectura del manómetro a medida que yo vaya bajando? ¿Qué pasará? ¿Aumentará o disminuirá? Va a aumentar la presión. Correcto. Vean, aquí en la superficie, 101,000 kilopascales. Lo sumerjo, 103, 104, 110, 120 kilopascales, etcétera, 130 kilopascales. Vean, a medida que aumenta la profundidad, la presión también aumenta. Vean aquí arriba.
Aquí la presión es de 117 y aquí la presión es de 130. Vamos a poner aquí una reglita para que vean. Aquí está la profundidad. Vean cómo aquí me encuentro a 5 metros de profundidad y la presión es de 129 y aquí estoy a 3 metros de profundidad más o menos y la presión es de 109, o sea, creció 20 kilopascales. 20 kilopascales, 20,000 pascales creció la presión. Vamos a ver si le podemos poner aquí, vean aquí, creo que está mejor esto. Vamos a ponerlo aquí a 1 metro, otro a 2 metros, aquí, y vamos a tenernos otro manómetro para que vean que no hay aquí casi cascos, aquí hasta 3 manómetros tenemos, órale. Tienes 3 manómetros, bien. Ahora, voy a modificar un poquito la densidad. Vean que aquí dice fluid density, ¿sí? La densidad del fluido. Y ahorita nos encontramos en 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso sabemos que corresponde al agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué creen que pase si yo esta densidad la disminuyo? O sea, la gasolina, yo voy a mover esto hacia la gasolina. ¿Creen que la presión, inciso A, se mantiene igual? Inciso B, aumentará. Inciso C, disminuirá. ¿Qué pasará? Va a disminuir. ¿Tú crees que la presión va a disminuir? La densidad la voy a disminuir, ¿eh? Voy a hacer el material menos denso, más ligerito. ¿Qué pasará? No pasa nada. La presión aumenta o la presión disminuye. A ver, ¿qué dicen los demás? Disminuye. Yo creo que disminuye. Dice Yair que disminuye. A ver, los demás. Disminuye. Bien, va. Efectivamente. Vean, aquí estábamos, chequen, 130 kilopascales y aquí 121. Acá estábamos 120 kilopascales, 115. Y arriba 110, 108 kilopascales. Efectivamente, disminuye, porque al hacer el material más ligerito, pues tenemos menos presión, menos fuerza sobre nuestros oídos. Ahora me voy a ir hasta la miel, honey, ¿no? Hasta la miel, vean. Y boom, lo contrario, la presión en los 3 niveles aumenta. Claro, yo no creo que nadie se vaya a meter a una alberca de miel, para empezar, imagínense, ¿no? Va a ser un lío salir ahí. Yo creo que no se puede salir de lo viscoso que está la miel. Ahora, vamos a cambiar la gravedad. Gravity. Aquí está 9.8 en la Tierra. ¿Qué creen que pase si yo disminuyo la gravedad? En vez de 9.8, nos vamos a Marte, en donde la gravedad de Marte es más pequeña. No pasa nada. ¿La presión hidrostática aumenta o la presión hidrostática disminuye? Disminuye. Disminuye, justamente, vean. Vean, disminuye un montón, vean las agujas. Disminuye un montón. De manera que en Marte, que la aceleración gravitacional es de 3.7 metros por segundo al cuadrado, vean, la presión cae un montón. Y en Júpiter, vean, aumenta, pero sigue siendo más grande a los 3 metros de profundidad que a los 2 y que al 1 metro. Entonces, ¿de cuántas variables creen que dependa la presión hidrostática? ¿De cuántas variables? Ya lo vimos, a ver, ¿de cuántas dependerá en total? ¿Cuántas dicen? Enumérenlas. La gravedad, La gravedad, el tipo de fluido, la densidad, muy bien. ¿Y qué más? Una pista. ¿Qué más? La altura. Y la profundidad, justamente. Entonces, me voy a regresar a la pantalla del iPad para que vean nuestra ecuación. Vean esto. Nuestra presión hidrostática, ¿de quién dijimos que dependía? Del material, el fluido, la densidad es lo que te dice qué material es, qué fluido, la sustancia, la gravedad y la profundidad.
Y aquí tenemos nuestras hipótesis. Aquí dice, la presión aumenta si la densidad aumenta. Ya confirmamos que sí. La presión aumenta si la profundidad aumenta. Ya vimos que también. Y la presión aumenta si la gravedad aumenta. Ya confirmamos todo eso. Ahora, ahí les va una preguntita. ¿Qué pasará si cambiamos la forma del recipiente? Déjenme volver a regresar esto al inicio. Ahí está. ¿Qué pasará si cambiamos la forma del recipiente? ¿La presión será mayor del lado izquierdo o del lado derecho? Piénsenlo y regresamos inmediatamente. Me quedan 5 minutos, pero no quiero que se corte la transmisión a la mitad. Vamos a regresar inmediatamente con el mismo link, por favor.